Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Adonai Saucedo. Pueden contactarme en el correo que aparece en esta diapositiva. En esta ocasión vamos a hacer una pequeña introducción sobre TreeJS y de igual forma voy a platicar un poco sobre lo que es WebGL. TreeJS es una biblioteca creada por Ricardo Cabello que permite implementar de forma sencilla gráficos en 3D en el navegador. Pero antes de entrar en materia, hablemos un poco de WebGL. WebGL es el acrónimo de Web Graphics Layer, es decir, capa de gráficos para la web, y consiste en un API de JavaScript. Un API es una interfaz de programa de aplicación. Es un conjunto de métodos, protocolos y herramientas disponibles para construir aplicaciones de software. El API especifica la forma en que los diferentes componentes de software de una biblioteca o aplicación deben interactuar. Esta API de WebGL nos permite implementar gráficos en 3D interactivos directamente en el navegador, permitiéndonos crear videos interactivos con música, videojuegos, visualización de datos complejos, que es un concepto interesantísimo con el que se está trabajando aquí en México, así como modelos tridimensionales de objetos y espacios, ploteo de funciones matemáticas y simulaciones físicas, entre otros. WebGL se ejecuta dentro de un contexto específico dentro del elemento Canvas de HTML. Este contexto nos brinda acceso al proceso de la aceleración de gráficos en 3D de nuestro hardware, específicamente la tarjeta de video. Al ser ejecutado en un elemento de HTML, WebGL puede tener total integración con todas las interfaces del DOM, que quiere decir modelo de objetos del documento en HTML. De esta forma, podemos tener lo mejor de dos mundos. Por un lado, el acceso al hardware de video, que como muchos de ustedes ya saben, ofrece una velocidad de procesamiento superior tratándose de elementos de video. Y por otra parte, acceso e interacción con el DOM. Consideremos que la tendencia actual de la programación está muy orientada a las plataformas web, pues solamente se requiere de escribir una vez el código y este funcionará en múltiples plataformas de hardware y de software. El modelo de objetos del documento representa el esquema de objetos HTML que se muestra en una ventana del navegador. El API de WebGL se basa actualmente en el estándar OpenGL ES 2.0. Este es el que hace posible ejecutar WebGL en una gran variedad de dispositivos como computadoras de escritorio, teléfonos móviles y televisiones inteligentes. Cuando se programa en WebGL, lo que se busca es renderear una escena de algún tipo. Entendamos por renderear, interpretar una escena. Esto implica múltiples llamadas a trabajos de dibujo o draw calls, que podríamos considerar como el equivalente a llamadas a funciones o métodos. Cada una de estas llamadas se ejecuta a través de un proceso que se lleva a cabo en la GPU. La GPU es la unidad de procesamiento gráfico, en otras palabras, el procesador de la tarjeta de video. El elemento básico para formar superficies y volúmenes en WebGL, al igual que en cualquier otra plataforma en la que se trabaje en 3D, es el triángulo. Por lo tanto, el proceso de dibujo en WebGL implica el uso de JavaScript para generar la información que especifique dónde y cómo se van a crear diversos triángulos, así como la apariencia que estos triángulos van a tener. Con apariencia me refiero al color, la textura, etc. Esta información se le proporciona a la GPU para que la procese y nos le entregue la escena tal como se debe de ver. Entrando un poco más en detalle, el usuario crea un arreglo de vértices y un arreglo donde se indica el orden en el que los vértices deben de ser considerados. Estos arreglos son interpretados por buffers de vértices dentro del proceso de rendereo. Un buffer es un conjunto de posiciones en la memoria que almacena datos de forma temporal. En este caso, el buffer de vértices o vertex buffer almacena de forma ordenada las coordenadas de los vértices. A continuación se interpreta un programa llamado Vertex Shader.
El Vertex Shader es un programa escrito por el usuario en un lenguaje de programación que se llama GLSL e indica cómo se interpretarán las posiciones de los vértices. A partir de esta interpretación, el proceso de WebGL ensambla y rasteriza los triángulos que mencionamos anteriormente. Rasterizar quiere decir que se genera un conjunto de píxeles que van a formar una malla. Esta malla la podemos considerar como el conjunto de píxeles que nos darán la impresión de la forma del objeto tridimensional, pero sin color ni textura. La textura y el color son posteriormente asignados por otro programa escrito también por el usuario en GLSL y que conocemos como el Fragment Shader. El Fragment Shader es interpretado por el proceso de WebGL y produce una salida con color y textura. Si el usuario así lo especificó en el programa, también se realizarán operaciones para calcular colores en base a condiciones de iluminación, neblina y otras variables que se deseen considerar en la escena. El resultado de este proceso pasa a otro buffer conocido como Frame Buffer, que se encarga de almacenar los próximos cuadros a ser presentados en la pantalla. En resumen, para generar gráficos en WebGL se requiere, de parte del usuario, los arreglos de posiciones de vértices y el orden de estos vértices, el Vertex Shader y el Fragment Shader, los cuales son leídos e interpretados en ese orden. Los arreglos de posiciones se escriben en JavaScript y los shaders en GLSL. Como se podrán imaginar, al estar diseñando para trabajar directamente en la tarjeta de video, WebGL resulta bastante más complicado que las tecnologías web, pues trabaja a un nivel bastante más bajo. Recordemos que mientras la sintaxis de un lenguaje de programación es más similar al idioma inglés, se considera un lenguaje de más alto nivel, mientras más se distancia de esta similitud con el inglés, se le considera de menor nivel. Un programa escrito en un lenguaje de alto nivel requiere ser compilado y ensamblado para su correcta ejecución, resultando menos eficiente con respecto a un lenguaje de más bajo nivel. El hecho de que WebGL sea un lenguaje de bajo nivel permite realizar procesos de rendereo que implican una gran cantidad de cálculos simultáneos de forma muy rápida. Para evitarnos la complejidad requerida para construir objetos y escenas en 3D con WebGL, existen diversas bibliotecas disponibles para trabajar con WebGL de un modo más amigable. Algunas de estas bibliotecas son PhiloGL, que es una biblioteca que abstrae la interacción con WebGL desde JavaScript. Además, incluye algunas funciones de uso muy común, como llamadas asíncronas a recursos externos, efectos prediseñados y módulos para trabajo en segundo plano, entre otros. GLGE, por su parte, maneja efectos aún más complejos como animación de esqueletos y materiales, además de animación a nivel de cuadros, así como se venía haciendo con Flash o con JavaFX hace algunos años. J3D, además de abstraer el manejo de WebGL, permite exportar escenas creadas con el popular IDE Unity. 3JS es la biblioteca que vamos a utilizar para fin de lo que presentemos en WebGL, ya que tiene un nivel mínimo de complejidad y permite renderear mediante diferentes motores de rendereo. Es decir, 3JS no se queda solamente en el rendereo de WebGL, sino que también permite renderear en tercera dimensión objetos SVG, que son vectores, y objetos del DOM de HTML. Ustedes pueden probar las diferentes bibliotecas que les menciono y utilizar la que más les agrade y consideren que tiene lo necesario para llevar a cabo sus proyectos. Como en los tutoriales previos, voy a hacer uso del navegador y un editor de texto plano para llevar a cabo nuestro ejemplo introductorio de 3JS. Para descargar la biblioteca de 3JS es necesario que vayamos a la dirección 3js.org. Aquí del lado izquierdo vamos a hacer clic donde dice Download y esto nos descargará un archivo zip. Este archivo zip contiene el código fuente de 3JS, en efecto es open source, y una serie de recursos adicionales como ejemplos y scripts adicionales creados por el mismo Ricardo Cabello, el autor de 3JS,
así como recursos creados por otros autores, desarrolladores y que se han integrado al proyecto. Muy bien, aquí tengo ya creado un directorio en el que generé una carpeta llamada JavaScript y otra carpeta llamada libs. Voy a abrir el zip que acabo de descargar de 3js.org. Dentro de este zip, ustedes notarán que vienen algunas utilerías, vienen archivos de testing, de pruebas, viene el código fuente de una forma legible, vienen algunos ejemplos. Lo que vamos nosotros a necesitar para fin de nuestro ejemplo se encuentra en la carpeta build. Vamos a utilizar el archivo 3.min.js. Bien, dentro de esta carpeta 3js intro voy a crear un nuevo archivo llamado index.html. Vamos a iniciarlo con código HTML. Vamos a asignar un título. Intro 3.js. Aquí dentro del body voy a declarar dos tags de script. En algunos tutoriales y en alguna documentación se nos indica que ya no es necesario especificar aquí el tipo de script, ya que por default se considera JavaScript. Sin embargo, a medida que avancemos en otros tutoriales, vamos a necesitar de utilizar otros tipos de scripts que podamos escribir aquí. Utilizar la fuente JavaScript libs 3.min.js, que es el archivo que acabo de extraer del zip que descargamos, y voy a utilizar otro script que vamos a generar llamado, lo llamaré index.js, para llevar cierta congruencia con los archivos HTML. Dentro de JavaScript voy a crear el archivo index.js. Aquí en index.js vamos a declarar lo que conocemos como la escena. Vamos a llamar a esta variable escena. Para los que han visto otros tutoriales, anteriormente escribíamos aquí var. No pasa nada. Realmente para lo que estamos usando let y var dentro de este alcance, no hace mayor diferencia. Pueden ustedes utilizar let o var como ustedes gusten. Voy a declarar una cámara, que es una de las particularidades de esta biblioteca de 3JS. Esta particularidad de 3JS ayuda mucho a aquellos que han trabajado con modelado 3D, la cual es el uso de cámaras. Para fines de este ejemplo, voy a utilizar una cámara en perspectiva. Existen otros tipos de cámara dentro de 3JS que ofrecen diferentes proyecciones, como lo son cámaras ortográficas, cámaras para realidad virtual, etc. Para fines de este ejemplo voy a utilizar la cámara en perspectiva. Los parámetros son los siguientes. Para este constructor, new3.perspectiveCamera, el primer parámetro que voy a utilizar es el campo de visión en grados. Significa la apertura en grados de un lente medidos en forma vertical. Posteriormente, indicamos como segundo parámetro la proporción que va a utilizar esta cámara. Por ejemplo, en una pantalla ancha la proporción es 16:9, que quiere decir 16 unidades de ancho por cada 9 unidades de alto. Para fines de nuestro ejemplo, voy a calcular dinámicamente la proporción basándome en el ancho y alto que tenga la ventana. El siguiente parámetro nos va a indicar la distancia mínima a la que un objeto cercano a la cámara va a ser visto por esta cámara. Y por último, la distancia máxima a la que los objetos de la escena serán vistos por esta cámara. Podríamos considerarlo algo así como el horizonte. A continuación voy a declarar
un renderer. Este es el renderer que vamos a utilizar. Y es un WebGL renderer. Como ya les comenté en la explicación previa, TreeJS maneja diferentes tipos de renderers. Posteriormente lo que vamos a hacer es indicar el tamaño del renderer. Para ello vamos a utilizar el método setSize de nuestro objeto renderer. El tamaño va a estar determinado por el ancho de nuestra ventana de navegador y el alto de la ventana de navegador. Ahora bien, el objeto renderer tiene una propiedad que se llama DOM_Element. Esta propiedad es un objeto que podemos agregar directamente a nuestro modelo de documento de HTML. Vamos a hacerlo de la siguiente forma. Document apunta a la ventana. Body, el elemento body de nuestro DOM. Y vamos a utilizar el método appendChild, quiere decir agregar un elemento hijo al final. Y lo que queremos agregar es el DOM_Element de nuestro renderer. Este DOM_Element es específicamente un canvas con el contexto WebGL declarado. Como pueden observar, en nuestro documento aparece ya aquí nuestro canvas. Si abrimos la consola del navegador y examinamos los elementos de HTML que se han creado, tenemos aquí el canvas que acabamos de generar a través de nuestro script index.js. Aquí hay un pequeño hueco, esto lo podemos arreglar muy fácilmente agregando estilo. Lo voy a hacer en el HTML. Esto no es más que CSS. Y listo. Aquí está mi canvas que por default tiene un fondo de color negro. Voy a regresar al archivo index.js y vamos a crear una geometría. Voy a utilizar para esta geometría una clase que vamos a instanciar y se llama tree.boxGeometry. Observen que cada clase que utilizamos de la biblioteca de TreeJS le anteponemos tree. Vamos a crear un boxGeometry, que en español representa una geometría con forma de caja. Los parámetros que voy a indicarle son las unidades de ancho, alto y profundidad en los ejes X, Y y Z. Cabe aclarar que estas unidades están dadas en puntos espaciales, dependiendo del punto relativo desde el que se observe y de la posición de la cámara. Podemos hacerlo ver como metros, centímetros, pulgadas, codos o lo que ustedes digan. El sentido de las coordenadas es el siguiente. El eje X corresponde al eje horizontal, el eje Y corresponde al eje vertical y el eje Z corresponde al eje de profundidad. Permítanme presentarles esta pequeña lámina. Eje X horizontal, eje Y en vertical y eje Z es el eje de profundidad. Ahora bien, una geometría de TreeJS es la representación lógica de los vértices de un objeto en la escena. Digamos que es el arreglo de vértices y el orden de lectura de este arreglo que le vamos a proporcionar a WebGL. A continuación, vamos a crear un material. TreeJS ya viene con una serie de materiales solamente para ser instanciados. Voy a utilizar Mesh Basic Material, que es un material que nos permite indicar algunas propiedades de forma muy rápida. No necesitamos de agregar luces a la escena. Lo único que voy a hacer es, dentro de este constructor, pasar un objeto con las propiedades que queramos utilizar o que queramos configurar de este material. Vamos a hacer un material de color verde. El color lo estoy especificando en hexadecimal.
El material nos va a permitir asignar color y textura a nuestros objetos en la pantalla. Las propiedades de los materiales están documentadas en el API de 3JS. Al final del video les dejaré la liga a este API para que lo puedan consultar. Muy bien, hasta el momento tenemos declarados una escena, una cámara para ver lo que hay en la escena, el renderer que va a ser el encargado de mostrarnos la escena, una geometría y un material. Lo que debemos hacer a continuación para ver algo en nuestro canvas con WebGL es crear una malla. Para ello vamos a declarar un objeto 3.mesh, que va a ser en realidad mi cubo. Un mesh recibe como parámetros una geometría de 3JS y un material de 3JS. Posteriormente agrego este cubo a la escena. Para ello usamos el método add de la instancia de la escena, que recibe como parámetro cualquier objeto 3D que tenga ya la representación de una malla. Ahora vamos a ajustar la posición de nuestra cámara. Esto es debido a que cualquier objeto 3D que nosotros agreguemos a nuestra escena aparece por default en la posición 000, es decir, en el centro de la escena. Lo mismo pasa con la cámara. Lo que vamos a hacer es colocar nuestra cámara un poco más atrás, 5 unidades atrás para alcanzar a ver el cubo completo. Aclaro que aquí estoy modificando directamente la propiedad Z del objeto Position, que es una propiedad de la cámara para fines de este ejemplo. Sin embargo, el objeto Position tiene algunas particularidades, pero estas las vamos a ver en otro tutorial. Ahora voy a indicarle al renderer que renderee la escena utilizando una cámara. Aquí está mi escena y el cubo que acabamos de crear. Vamos a animar un poco nuestro cubo, ya que visto desde esta perspectiva parece que es únicamente un cuadrado. Y vamos a hacer lo siguiente. Voy a crear una función que se llame render. Nuevamente, aquí estoy utilizando ECMAScript 6. Ustedes pueden utilizar var, ya que estamos usando ECMAScript 6. Vamos a utilizar la notación de ECMAScript 6. Dentro de este método de renderer, voy a utilizar una función que se llama requestAnimationFrame. RequestAnimationFrame es un método de JavaScript que manda llamar la función que se le indique como parámetro cada vez que un cuadro es procesado por nuestro hardware de video. RequestAnimationFrame es una función asíncrona. El parámetro que le estamos pasando, en este caso render, que es el nombre de la función, es un parámetro que conocemos como una función de callback. Una función de callback es aquella que se manda a llamar una vez que se termina de realizar un proceso. Es como decirle, cuando termines de hacer lo que tienes que hacer, en este caso, procesar un cuadro, realiza este llamado. Es decir, esta función se va a estar llamando constantemente. Vamos a animar nuestro cubo. Los objetos 3D tienen una propiedad llamada rotation, que a su vez tiene una propiedad X, una propiedad Y y una propiedad Z. Al igual que la propiedad position, es una propiedad muy particular y como ya dije, no voy a entrar en detalles en este tutorial. Lo único que estoy indicando es, en cada cuadro de la animación vas
a agregar 0.1 radianes a la propiedad X de la rotación de nuestro objeto 3D, en este caso el cubo, y agrega 0.02 radianes a la propiedad Y de la rotación del cubo. Esta llamada al método render del renderer la voy a incluir también dentro de este ciclo de render. ¿Para qué? Para que el renderer haga el rendereo, es decir, la interpretación, el dibujado de la escena utilizando la cámara cada vez que transcurra un cuadro en la animación. Finalmente, voy a mandar llamar al método render una única vez, ya que aquí solamente lo estamos declarando. Ya que lo declaré, lo mandamos llamar. Observen que ahora nuestro cubo está girando sobre el eje X y sobre el eje Y a distintas velocidades. Vamos a igualarlo. Y bien, para notar un poquito más la animación, voy a modificar el material del que está hecho el cubo. El material tiene también una propiedad llamada wireframe, que es de tipo booleano, esto es, solamente utiliza valores cierto o falso. Wireframe lo que hace es dibujar únicamente los contornos, la malla de alambres. Voy a bajar un poco la velocidad de la rotación. Muy bien. Aquí está nuestro cubo. Observen que el cubo en realidad está conformado por una serie de triángulos. Como lo mencionamos hace unos minutos, el triángulo es la base sobre la cual se construye cualquier objeto tridimensional. Observen también cómo es notoria la perspectiva de profundidad del cubo. Este efecto lo vemos por el tipo de cámara que estamos utilizando, así como por el ángulo de apertura de la cámara que estamos utilizando. Si cambiamos el ángulo de apertura de la cámara por uno más pequeño, digamos 45 grados, el efecto disminuye un poco. De igual forma, nos da la impresión de que el cubo se hace más grande. Podríamos decir que a medida que hacemos más grande el ángulo de apertura de la cámara, esta se comporta más como si fuera un lente de gran angular. Por último, los invito a hacer algunos experimentos con TriJS. Por ejemplo, intenten que el cubo que acabamos de crear muestre su textura en un color y además muestre la malla de alambre, como lo estamos viendo aquí en esta imagen, con la que fue construido. Agrega otros objetos a la pantalla y anímalos en posición y tamaño, cambia el color de fondo de la escena, etc. Para lograr esto, puedes consultar el API de TriJS en esta dirección. Por mi parte es todo, gracias por su atención.